Por fin Activision se volverá a poner humilde, y es que van a dar una skin del lobo totalmente gratis y recompensas de colaboración. Además podría ser que por aniversario den el primer personaje legendario. Ahora podrás obtener 100 camuflajes del DMZ sin tener que jugarlo. Así se verán las skins de Persona 5 y sus armas legendarias, el mejor pase de batalla, eventos especiales y más cambios. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En un par de horas llega el nuevo contenido de temporada y hoy les quiero compartir las recompensas que se van a poder conseguir y otras novedades. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Ok, como sabemos, más tarde llega el reinicio de rangos y por supuesto se actualiza la sección de construcción de recompensas. En este apartado se podían conseguir anteriormente 50 camuflajes del DMZ, pero parece ser que ahora se van a poder conseguir 100 camuflajes. Para la gente más nueva, no hace falta que juegues DMZ, solo sube leyenda en cualquier modo y así consigues puntos, pero ten en cuenta que los camuflajes no se van a tu inventario normal. Para abrir los camuflajes te vas directamente a tu almacén y luego le das donde están las joyas, el icono de diamante y aquí lo puedes abrir. A mí la verdad me parece perfecto que los de Activision hagan esto, ya que mucha gente no juega el modo, pero seamos honestos, los camuflajes sí que están bien brutales. Amigos, espera que hoy estén llegando algunos eventos especiales y para comenzar tenemos una especie de evento arcade donde por jugar partidas se podrán conseguir algunas recompensas. Yo creo que también tú lo notaste y es que al entrar a las partidas de multijugador podías conseguir una especie de monedas o una especie de fichas. Resulta que esas monedas van a servir para completar el nuevo evento arcade y ojito con las recompensas. Entre las recompensas se podrá conseguir una skin de lobo y 4 skins épicas que están un poco más humildes. En palabras de COD Mobile, el evento funcionará de la siguiente manera: juegas partidas, consigues las fichas arcade y luego juegas un minijuego para seguir avanzando en el hito. La recompensa máxima o la recompensa principal sería esta skin de lobo y la verdad está demasiado brutal, no está fea, de hecho parece que sea una skin de paga. A ver, en teoría esta debería ser la recompensa, no creo que al final pongan un aerosol o algo por el estilo amigos, aunque puede pasar, pero es poco probable. Dato curioso, si bien es cierto hoy salen algunos eventos, es posible que lleguen bugueados, así que amigo no te asustes. Como sabemos, los de Activision ya son un poco más humildes que hace 3 años, ahora no le temen a dar armas legendarias que antes eran de paga y por supuesto armas míticas, pero ¿acaso darán el siguiente paso? Algo que la comunidad espera desde hace mucho tiempo es que regalen el primer personaje legendario, así como escuchaste, un personaje legendario en contenedores o al menos en algún tipo de evento. Resulta que un usuario le preguntó a los de COD Mobile si es posible que llegue el primer personaje legendario gratis en un futuro o un arma mítica en aniversario. Lo lógico es que los de COD Mobile ignoren ese tipo de preguntas, pero casualmente este no fue ignorado, al contrario fue contestado y de forma demasiado positiva. Veamos qué es lo que dicen los de COD Mobile a esa pregunta. La respuesta fue que es muy pronto para asegurar, pero que estemos atentos a las noticias a medida que se acerque el aniversario. En pocas palabras, no lo confirmaron, pero ojo que tampoco lo negaron, al contrario dijeron que esperemos noticias y eso nos da una pequeña posibilidad. Ten en cuenta que un personaje legendario sería otro nivel, primero que nada porque trae contador de bajas, segundo trae su propia habilidad. Así que sí amigos, Activision tiene alguna sorpresa para aniversario, sin embargo aún no se sabe de qué se trata. A mí sí me gustaría un personaje legendario para aniversario o un arma legendaria como mínimo, mientras no den puro chorizo como siempre. Hoy en teoría también debería estar llegando el evento de colaboración con Persona 5, ya que normalmente los eventos de colaboración salen el primer día que llega la temporada, siempre y cuando este no aparezca bugueado. En las primeras filtraciones se había dicho que llegaría como recompensa un núcleo de reactor legendario, pero la información ha cambiado. Era de esperarse y es que el cartel estaba en chino, era de la versión china, pero por alguna razón los filtradores pensaron que sí había posibilidad de que llegue a la versión global. Aún así no todo está perdido, ya que también habrán recompensas épicas, una moto, una KRM y también una Krig 6.
Yo creo que a todo el mundo le hubiera gustado que dieran un personaje, amigos, un personaje de colaboración. No importa que sea el más feo como han dado antes, pero que sea un personaje. A ver, no quiero decir que lo que van a dar esté feo, por supuesto que no. Al menos la KRM que se ha filtrado se ve muy brutal, se ve que es un arma muy usable. Pero bueno, no pasa nada, amigos, es completamente normal, en cualquier juego pasa eso. Tienes que gastar sí o sí para conseguir lo mejor de lo mejor. No creo que el evento que llegue sea complicado, amigos, pero si veo que está muy complicado, obviamente le haremos una guía y lo subiremos el día de mañana para conseguir la recompensa lo más rápido que se pueda. Siempre y cuando el evento no trate de mata 10 operadores o juega una partida. Quiero felicitar oficialmente a los de Activision, ya que han hecho el mejor pase de batalla de todo el año. Es muy complicado mantener a toda la comunidad contenta, pero estoy casi seguro que en eso estamos de acuerdo. Ya tan solo el primer personaje que te voy a mostrar merece completamente la pena. Es un personaje muy tétrico, muy oscuro y tiene una máscara con un par de manos sosteniendo y se ve demasiado bien. El segundo personaje tampoco se queda atrás, aunque eso sí, me hubiera gustado que sea un poco más oscuro, pero tampoco me puedo quejar porque se ve muy tryhard. En general el pase está bastante discreto y eso es bueno, ya que acuérdense que parte de la comunidad siempre está esperando este tipo de pases y no los que vienen bastante coloridos. Este último de las islas sí que viene un poco más colorido, sin embargo parece ser que este llegará en suscripción mensual y no en pase normal como recompensa. Ya tenemos algunas imágenes de la colaboración con Persona 5 y para comenzar vamos a hablar un poco del Joker. Por lo que se puede ver a estos personajes de colaboración, amigos, a todos se les va a poder quitar la máscara que traen. Si bien es cierto, la máscara es lo que los caracteriza, seamos honestos, sin máscara se ven mucho mejor, o al menos es mi opinión. Lo que sí me decepcionó es que la entrada tenga el segundo personaje clonado. Me hubiera gustado que el segundo personaje sea jugable, pero bueno, amigos, no se podía pedir mucho, creo que era algo imposible. En partida se ven como skins normales, amigos, es decir, no llaman demasiado la atención como suele ser otras colaboraciones al estilo Gundam o Street Fighter. Aquí te pongo un poco la inspección de algunas armas, lógicamente aún no están completas, amigo, cuando salgan será completamente diferente, o bueno, no tan diferente, pero sí un poco. A pesar de que las legendarias no están mal, obviamente el punto principal y el plato fuerte son los personajes sin duda alguna. No sé tú, pero el personaje de la Panther es la que más me gustó y casualmente su arma legendaria también es la que más me ha gustado. De hecho en la inspección vemos que se hacen duales. Pero dime tú, ¿cuál arma legendaria te gustó más en este primer vistazo? Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas novedades. Vuelvo a decírtelo, posiblemente algunos eventos de temporada lleguen bugueados, así que hay que esperar al menos a mañana. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.